No me gustaba que la gente se me sentara al lado porque eso implicaba que tú me ibas a tener que ver el perfil. El perfil. También hay muchas presiones estéticas con muchas partes del cuerpo. Aún intentando cambiar tu cuerpo, no fue suficiente. Es demasiado valioso todo lo que uno aprende yendo a un buen psicólogo. Las personas que empiezan a ir al psicólogo somos, también lo fui, un fastidio. Esto sí es una opción y que no estamos destinados a vivir en esos sótanos oscuros. La experiencia habla mucho más que 1000 libros de lo mismo. Y en televisión todo era impecable. Sí. Las mujeres más impecables, el maquillaje más impecable. Las redes sociales nacieron como una migración de la televisión. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio con El Cuerpo que Somos. Hoy, como siempre, bueno, como siempre no, como algunas veces, pero hoy sí tenemos una invitada que teníamos muchas ganas de tener en este espacio con nosotros, una invitada muy especial. Ella es Laura Villegas, it's Laura V, así la pueden encontrar en Instagram. Y estamos muy contentas porque quisimos tener aquí con ella una conversación desde muchos temas que ella trabaja en sus redes, en su podcast, pero sobre todo porque nos inspira un montón a hablar de temas que quizás la mayoría de nosotras atravesamos, las presiones que muchas atravesamos, y entonces para nosotros es pues un honor tenerla aquí con nosotros. Ella es comunicadora social, creadora de contenido. Pero Lauris, ahora tú empieza contándonos un poquito quién eres y súper bienvenida. Ay, sí, qué rico tenerte acá. Muchas gracias por traerme a hacer lo que más me gusta, hablar y conversar también es algo que me fascina, que no hago muy seguido porque yo tengo un podcast que se llama A las Buenas y a las Bravas, donde hablo, pero hablo sola conmigo y mis pensamientos y las personas que me escuchan. Entonces me encanta conversar. Yo soy efectivamente comunicadora social y periodista, si le preguntan a mi hoja de vida, pero a lo que hago en este momento, tengo un proyecto que es como un universo Laura Villegas, donde uso las redes sociales como un medio para comunicar lo que estoy haciendo como con otras cosas. Por ejemplo, mi podcast A las Buenas y a las Bravas, soy consultora de mercado y voy a sacar unas consultorías que son grupales y pues aparte de eso, también soy creadora de contenido. Entonces tengo como este mini universo de muchas cosas que estoy en construcción todavía, pero muy feliz de estar aquí con ustedes. Ay, y de hablar y de aprender también de ustedes un montón. Sí. Lau, pues a todas nuestras invitadas siempre les hacemos esta pregunta en El Cuerpo que Somos y me gustaría que empezáramos por ahí. Obviamente vamos a hablar de muchas cosas, pero entre ellas yo sí quisiera que nos contaras un poco cómo ha sido la relación con tu cuerpo y la comida a lo largo de tu vida. Digamos que es muy difícil clasificarlo como con un adjetivo como buena o mala, ¿cierto? Porque hay tantos matices entre una palabra y la otra. Yo cuando chiquita era muy flaquita, parecía un muñeco de palitos y me decían Laura Palito, por eso, ¿cierto? Como un halago, pues yo crecí con, digamos que mi familia, mis amigas y como esa generación donde si tú eras flaco tenías como más permisos, ¿cierto? Como que la única manera en la que uno cuidaba el cuerpo era para que fuéramos flacos. Y yo ya era flaca, entonces yo ya me relajaba. Yo comía pingüinito de desayuno, yo almorzaba, o sea, no, terrible. Mis papás me decían que yo parecía una hormiguita porque me encantaba el azúcar, pero al mismo tiempo, como yo no me veía pasada de peso o rechonchita o lo que fuera, ellos no me controlaban ese tipo de cosas, ¿cierto? Cosa que mucho tiempo después aprendí, pues que igual estaba haciendo mucho daño a mi cuerpo por más de que yo no pudiera ver ese daño que se estaba haciendo. Entonces, digamos que nunca he tenido una relación en la que me cueste o me conflictúe la manera en la que yo me veo. En cuanto a contextura, en cuanto a peso, pero yo siempre fui muy feíta. Y se pueden reír, no me pasa siempre, y es muy chistoso porque siempre que cuento esta historia, como que la gente ve fotos mías cuando chiquita, pero tú no eras fea, pero no sé qué, no era tan grave. Claro, porque uno siente que es feo, más allá de serlo o no, ¿cierto? Total. Pero uno, ¿por qué lo siente? Por el contexto en el que está. Entonces, mi hermana
divina, unos ojos verdes en Manizales, o sea, eso era la muñeca de revista. Mi mamá la paraban en los centros comerciales a tomarse fotos con Isabel porque era pues la linda y yo pues salí normal, o sea, pero por efecto de comparación, pues no era la más llamativa, agraciada, sí, la más llamativa. Entonces crecí con muchas inseguridades por cómo yo me veía, sobre todo por mi nariz. Yo nací con pues tenía una nariz como con un turupe, como un gancho, y siempre sentía que yo era muy fea. O sea, como que yo, desde que tenía memoria, yo me quería operar esa nariz. Yo fui de las que pidió una cirugía de 15 años. Ustedes deben escuchar mucho de eso. Sí, claro. ¿Qué pasa? Hay algunas que piden una lipo, hay algunas otras que piden los senos, que la nalga, que lo que sea. Yo quería que me operara la nariz. ¿Por qué? Porque todo el tiempo escuchaba que la nariz de Laura es muy fea, tiene parece la nariz del tío, y vieran la nariz de mi tío pues así. Entonces siempre pensaba que ese era mi imperfecto, ¿cierto? Y que cuando solucionara eso, como que se me iba a arreglar el autoestima. Oh, por Dios, obviamente no pasa así. ¿Verdad? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue para ti? Entonces, después, como ese antes y después. Digamos que pucha, es que era impresionante. O sea, a mí no me gustaba que la gente se me sentara al lado, porque eso implicaba que tú me ibas a tener que ver el perfil. O sea, era de verdad como que algo que me atormentaba muchísimo. Y siempre era a la que le escribían como, hola Laura, ¿cómo estás? Un hombre, pues, ¿me das el número de tu hermana? No, te entiendo. Sí. Entonces también como queriendo esta aprobación masculina de que por fin alguien me eligiera, pues como que son muchísimas cosas ustedes, más que nadie me podrán explicar aquí ahorita, que implica esta aceptación de los demás, de los hombres, de las personas que te rodean. Yo me opero la nariz, caigo en manos de un muy buen doctor, la verdad, y él me dijo, te va a bajar la nariz lo más natural. Si no les cuento, ustedes no se hubieran dado cuenta. No. Lo más natural posible. Y mis amigas me decían, no te da miedo, y yo, peor no puede quedar, o sea, quítenme esto de la cara, ya. Y me opero la nariz, la gente me deja de mirar tan raro, o sea, como que siento que sí sentiste el eventualmente, sí, como que también me empecé a desarrollar un poquito, entonces como que ya pasé a esa etapa, como que se me quitó la feura, digámoslo de esa manera. Suena horrible, yo sé, pero pues así es como uno se siente en ese proceso. Absolutamente válida. En el sentido, no de que en verdad era muy fea, pero así me sentía yo. Pues como que sentía que ya, como un alivio, ¿cierto? Como que ya no tengo esta cosa en la cabeza, que a la persona que más atormentaba era a mí. O sea, los demás en verdad, pues yo creo que eso uno lo aprende muy grande, la gente no está tan pendiente de cómo tú te ves, del tamaño que tienes, de la nariz, de lo que sea. Pero ahí es donde empiezo a aprender que igual sentía con una autoestima muy bajo, porque ya más grande me doy cuenta de que el autoestima no tiene nada que ver con cómo tú te ves, ¿cierto? Entonces cuando yo intento controlar a toda costa cómo me veo, con el fin de sentirme bien o con el fin de que no se me quite la autoestima, estoy poniendo mi valor como persona en algo que se me sale de las manos, en algo que pues como que no voy a poder controlar para siempre. Entonces digamos que la relación con el cuerpo es chistosa, porque casi siempre que uno le preguntan de la relación del cuerpo es como el peso, pues que es como el común denominador, ¿cierto? Pero nunca me había sentado a pensar como pues mi nariz, pues es parte de mi cuerpo, o sea, es como otra perspectiva de también esa transformación de cómo ponemos ese valor en cosas que en verdad pues no son lo que demuestran nuestro valor como personas. Wow, Laura. Y gracias por ponerlo aquí sobre la mesa, porque tienes toda la razón. Aunque nuestra cultura está demasiado obsesionada con el peso, en realidad, y lo hemos visto mucho en el cuerpo que somos, pues a la final no nos atraviesa solo el peso que tengamos. Es decir, en el cuerpo ocurren muchas cosas, entre esas, y también hay muchas presiones estéticas con muchas partes del cuerpo. De hecho, las presiones estéticas, pues si nos vamos a fijar en cada parte del cuerpo, hay una presión estética para cómo están tus cejas, cómo está tu nariz, cómo está tu boca, cómo están las orejas, cómo están los senos, cómo están las piernas, cómo están las uñas, los pelos, el color de piel. O sea, entonces, como que aquí pensándolo en voz alta aquí contigo, digo,
qué tan complejo hay veces también ser mujer, porque de alguna manera siempre vamos a tener quizás algo por lo que no encajamos, ¿cierto? Pero yo también te oía, pues, y como que quiero como también como recapitular un poco de esta experiencia tan valiosa que nos cuentas, y es que pues uno quería hacer énfasis como en claro, en el privilegio de la delgadez, que quizás la persona o tú, pues no caías en cuenta, chiquita, de que eras una privilegiada por ser delgada. Hoy nosotras en el cuerpo que somos, claro que lo hablamos, y no es porque, y no se trata de como de tener una guerra entre quién sufre más, quién sufre menos, pues no quisiéramos que ninguno tuviera que sufrir por esto, pero a la final, claro que ser delgada sí le trae a las personas, y como te lo trajo a ti, un privilegio, como de que quizás tus papás nunca realmente tuvieran que estar tan vigilantes de lo que comieras, o incluso tú, de lo que si te comías un dulce, claro, quizás no es lo ideal para desayunar, pues un mecato, pero no había una presión tan fuerte como lo puede tener una niña de tu misma edad, que si se desayuna un pingüinito, como tú contabas, quizás puede recibir mucha más presión de cuidado, no porque se engorda, y entonces el foco pues hacia su cuerpo puede ser mucho más fuerte. Pero como tú decías, también hay veces no tenemos control, pues tú no tenías control de ser una niña flaca o gorda, o sea, tú naciste en un cuerpo y ese fue el cuerpo en el que naciste y como en el que todas nacimos, pero se nos ha hecho creer que sí podemos tener demasiado control frente al cuerpo y sobre todo frente a la delgadez. Yo crecí con niñas, bueno, mientras yo tenía ese privilegio de ser delgada y me sentía fea por la nariz, es que si no es por una cosa es por otra. Exacto. Así es. O sea, y si no es por la nariz es por el pelo. Sí. Y si no es por el pelo, es que yo conocí a niñas que tienen inseguridad por sus, ¿cómo se llama esto? Por pantorrilla. La pantorrilla. Ajá. O sea, porque que es muy flaca, que es muy, o sea, unas cosas. Y a mí me parece absurdo. Y ese es el problema, que llegamos a invalidar al demás. Es que tú no sabes lo que yo he vivido por ser, por ejemplo, una persona gorda. Entonces, como tu experiencia para mí no tiene esa validez, porque claro, yo he vivido un infierno, solamente me puedo imaginar, o sea, lo que debió ser crecer siendo una niña gorda, una niña que como que todo el tiempo te querían monitorear. O sea, si en algún momento digo algo como que está mal, me pueden corregir. No, pues porque, o sea, hablo desde el desconocimiento. Porque estamos aprendiendo. No, y sabes que aquí estamos. Pero digamos que el dolor social de pronto es mucho más grande, ¿cierto? Pero eso no quiere decir, ay, ¿tú qué vas a hablar? Que es que te estás quedando de tu nariz. Pero es que tú no sabes que a mí me tocó peor. Entonces se vuelve una competencia a ver lo que tú estás diciendo. ¿Quién la pasó peor? ¿Quién sufre más? ¿Quién ha sufrido más? En vez de en verdad validar que cada una tiene, pues, o sea, sus inseguridades con el cuerpo. Total, y tú mencionabas algo muy importante, y es como lo relativo y la subjetividad de la sensación de fealdad o de belleza, ¿cierto? Como que quizás a ti muchas personas te podían ver muy linda, pero tu nariz realmente te hacía sentir, pues, que te hacía sentir muy hipervigilante de ti, o que eso no te hacía encajar por X o Y motivo, y esa era tu experiencia y es absolutamente válida. Y que creo que es la experiencia de muchas en muchos aspectos, ¿cierto? O sea, si no es la nariz, lo que tú decías, si no es la nariz son los muslos, si no son los muslos es las estrías de la nalga, no sé, lo que sea. Pero también me quedo con algo que dices, Lau, y es, aún intentando cambiar tu cuerpo, no fue suficiente. Y es lo que nos ha pasado a muchas en este camino cuando batallamos con el cuerpo, y es, por más cambios que hagamos en la apariencia y en nuestro empaque, no es suficiente. O sea, creemos que esa es la solución, incluso para bajando de peso o cambiándonos la nariz o no sé, haciéndonos el tratamiento para que la celulitis no se le vean. No es suficiente. Y yo quiero entender cómo llegaste tú a eso, porque me parece súper valioso, pues hilándolo con lo que dice Lili, y es cómo, en qué momento tú llegaste a entender que tu autoestima no dependía o de tu nariz o de tu apariencia, pues cómo hilas eso, Lau, en tu experiencia, de que tu autoestima no dependía realmente de la cirugía de la nariz o de algo de tu apariencia. Siento que fueron demasiados años y no fue una conclusión como que, o sea, creo que se me iluminó el coco. No, sino algo que aprendí muy a las bravas, ¿cierto? Siempre siento que tuve una actitud muy complaciente queriendo atraer la atención masculina. No de una manera sexual, sino como tener un novio, que me elijan a mí, ser yo, pues cierto, como la que se gana ese puesto. O sea, siempre
creo que también crecí como en ese entorno donde tener novio era un logro y la que no tuviera era porque, o sea, algo le pasaba, ¿cierto? Entonces empiezo a entrar en relaciones, algunas buenas, algunas no tanto, pero entré en la peor, que fue una relación que duró casi 5 años de abusos, de todo tipo de abusos, y yo sentía como que pues es que es esto o nada. O sea, como algo es algo, peor es nada. Y no solamente se lo culpo como a tener un bajo autoestima, obviamente uno está en un estado de sumisión, un estado de manipulación, o sea, una persona narcisista, pues como que hay demasiadas cosas en juego que no solamente le puede pasar a una persona que tenga un bajo autoestima, pero ese fue como la cereza del pastel, ¿cierto? Sentir que yo no merecía más que eso que a mí me estaban dando. O sea, yo decía, pucha, bueno, es que si yo me voy de acá, ¿qué? O sea, ¿quién me va a querer así sea un poquito diferente o más? No, yo como que yo sentía que no merecía más. Eso para mí es el bajo autoestima. Ustedes como psicólogas me corregirán cuál es la definición, pero es como sentir que no merezco más de lo que ya me están dando. Entonces en esa relación pasaron muchas cosas y yo logré salirme de ahí, y yo me acuerdo que yo pensaba que yo me iba a morir. Yo pensaba que no había vida después. Y yo amanecí al día siguiente en el que terminé esa relación, porque la terminé yo, no en términos muy buenos, ese es un chisme para tomarse un vinito y hablar largo y tendido. Y yo sentía como nada. Yo, ay, ¿cómo así que no me estoy muriendo? ¿Cómo así? O sea, ¿qué está pasando? Y creo que a raíz de eso fue como, venga, o sea, tengo que ir al psicólogo. Empecé a ir a terapia, empecé a conocer lo que era el autoestima, o sea, como que empecé a ser muy curiosa por todos estos temas, y ahí es donde yo empiezo como a recolectar estas herramientas, ¿cierto? Yo decía, pucha, o sea, es demasiado valioso todo lo que uno aprende yendo a un buen psicólogo. Total. Porque mucha gente va al psicólogo y es como, es que no me gustó. De hecho, yo dentro de esa relación, me acuerdo una vez que yo quería mucha ayuda y saqué una cita con una psicóloga, como creo que era de familia o de niños, no sé, del seguro, y yo fui, como que uno en esos espacios encontrar la valentía para contar lo que te está pasando es muy difícil, y yo le empecé a contar como, mira, me está pasando eso, o sea, como que medianamente, como algunos indicios, y pues no la quiero juzgar, pero como que siento que le faltó mucho como jalarme la lengua, como, ¿qué le está pasando a esta niña que la tiene así? Ella solamente en esa sesión me habló como de lo maravilloso que era su esposo, y de, pues como, no, es que si tú supieras, yo los fines de semana, yo no me paro y él me hace el desayuno y yo, ¿y tú qué quieres que yo haga con esta información, amiga? Pues es que, o sea, te estoy contando que estoy en una relación abusiva. Bueno, entonces como que no siempre el primer intento, ni el segundo, ni el tercero va a ser el intento. Gracias por esa aclaración. Gracias por el exitoso. Así es, sí. Y hay veces, hay gente con la que uno no tiene química. Total. Eso es. Y total. Con la que uno no tiene química. Entonces, sobre todo en una relación de psicología que requiere, pues lo que tú dices, es como una valentía para uno contar lo más íntimo de sus pensamientos, de sus sentimientos. Y hay veces, y nos pasa mucho, pues que pacientes que llegan al cuerpo que somos dicen, no, yo ya había intentado ir a otros psicólogos, pero no me había enganchado, porque es que realmente sí tiene que haber un match entre terapeuta, paciente, y tiene que haber un profesionalismo importante para uno. Y yo creo que a veces requiere un proceso llegar donde esa persona que uno dice, esta es, ¿cierto? O este es, como me puedo sentir vulnerable, hay clic, hay conexión. Total. Pero es un proceso. O sea, yo creo que es la relación donde más vulnerable vas a estar, en donde estamos desnudos, o sea, ni siquiera con tu pareja o con tus amigas o con tu familia, porque a esa persona le estás hablando de tu pareja, de tus amigos y de tu familia, y de cosas que no le cuentas absolutamente a nadie. O sea, como que no es una relación tan ligera como para no decir, es que no me sirvió, no me sirve, ¿cierto? Al mismo tiempo entendiendo que es un privilegio tener acceso a la salud mental, ¿cierto? Es un privilegio cuestionarme las cosas que me cuestiono, es un privilegio tener el espacio mental, físico, el tiempo, la energía para yo poder, o sea, tener estas sesiones, preguntarme, leerme este libro, hacer esta cosa, hacerme este tipo de terapia, esta otra. Entonces yo empiezo a recolectar esas herramientas, y ahí fue cuando yo cómo me quedo con esto. O sea, como no, o sea, yo necesito compartir esto. Siempre digo que las personas que empiezan a ir al psicólogo somos, también lo fui, un fastidio. Ay, entonces uno ponga en las historias que la frasecita, que esto, que la cosa de lo otro, que hoy aprendí esto.
porque uno le dan ganas de contagiar a los demás, uno empieza como a sentir ese proceso, es como, ay, ¿cómo así que esto existe? Oiga, venga, vaya al psicólogo, eso no se vuelve un fastidio. En un buen sentido, en el mejor sentido, porque cuando uno sentido. conoce que hay otro mundo y otras maneras de vivir y que uno no está destinado a vivir como en ataúdes oscuros, ¿cierto? O sótanos oscuros, y uno empieza a ver la luz, cómo no mostrarle, cómo no quererle mostrar esa luz al mundo, ¿cierto? Y que esa luz a la final no se encuentra por allá lejos o haciendo miles de cosas, quién sabe cómo ni dónde, sino que realmente es uno poniéndose la lupa a uno mismo y ampliando como esa conciencia, pero que uno sí necesita de un otro que sea testigo, que lo acompañe a uno de una manera profesional, amorosa, ¿cierto? Como un psicólogo, pues. Entonces, sí, total. Yo soy fan de que se riegue al mundo, de contagiar a las personas de que esto sí es una opción y que no estamos destinados a vivir en esos sótanos oscuros cuando creemos que no hay alternativas, cuando con un proceso y sabemos que no es fácil y que también es un privilegio a los que muchos no pueden acceder, pero que si hay alguien que nos escuche y tiene ese acceso y esas posibilidades, que también sé que hay otras maneras, no necesariamente yendo al psicólogo, hay otras maneras de uno hacer un proceso de autoconocimiento, pero que ojalá nada los detenga, ¿cierto? Vale porque la libertad o las posibilidades que se empiezan a encontrar son infinitas, pues. Es como sembrar la semilla de la curiosidad, ¿cierto? O sea, solamente el hecho de que ustedes como psicólogas puedan entregar información en un espacio como este que es gratuito de consumir, ¿cierto? Eso ya nos pone 1000 años luz adelante de lo que era antes. O sea, por ejemplo, hoy en día yo me puedo leer un libro escrito por una psiquiatra experta en lo que sea, y me cuesta 30.000 pesos, ¿cierto? Antes hubiera sido, pues, o sea, muy difícil acceder a ese tipo de información porque cada vez era, pues antes era muy cerrado, era como, tú quieres escuchar de esta psiquiatra, tienes que irte a un congreso a la Conchinchina y pagar no sé cuánto y no sé qué, pero entonces ya tenemos este tipo de accesos, entonces es solamente como despertar esa curiosidad, que es algo que a mí, que yo soy súper clara, yo no soy psicóloga, y es más, mucha gente no, mi papá, perdón, como me dice, Laura, ¿no será que tú debiste haber estudiado la psicología? Y yo digo, pucha, es que es tan valioso haber aprendido todo esto a través de la experiencia y no a través de la teoría. De la teoría, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasa? Entonces yo empiezo a recolectar esta información a través de las cosas que he vivido, a las venas y a los brazos, por eso así se llama mi podcast, y lo que intento es cómo puedo sustentar esto, pues como con cosas que sí nos demuestren evidencias. Claudia, escuchándote, pues me genera curiosidad el cómo llega esta Laura a ser creadora de contenido. No sé si todo lo que estás contando y todas estas experiencias personales y tu proceso de autoconocimiento y querer compartirle al mundo todo lo que has aprendido, pues fue la inspiración para todo esto que eres hoy. Exacto, siento que, bueno, a eso venía toda esta cháchara. De ahí nace como ese propósito de no me puedo quedar con estas cosas guardadas. Ya entonces ahí saco mi podcast con el celular y con un micrófono que compré y empiezo a notar como estas cosas que yo he aprendido y siento que a otros les servirían, ¿cierto? Entonces siento que eso es como compartir tu cajita de herramientas. O sea, uno va construyendo su cajita de herramientas con cosas que le ayudan a sobrellevar la vida, que nunca son la solución. O sea, y creo que eso es muy importante, entender que si uno tiene un proceso terapéutico, va al psicólogo, al tanatrista, al que le dan las cartas, lo que sea. O sea, puedes tener todas las cosas, las herramientas, eso nunca va a evitar que te pasen cosas en la vida. O sea, eso nunca va a evitar que tengas un problema, que te sientas mal o que de verdad tengas un trauma muy grande. Como que eso no es prevención, sino que es como, ok, ¿cómo puedo ya reparar después con estas herramientas que he venido recolectando? Entonces desde ahí nace ese proyecto que es como, venga, ¿cómo puedo yo entregar a los demás las cosas que ya sé? Y al mismo tiempo como que siento que cuando uno sabe algo, como que tiene la responsabilidad de compartirlo con el mundo. O sea, que siento que no es casualidad que tú sepas de psicología especializada en, no sé, trastornos de la conducta alimenticia, me estoy inventando. Así es. Así es. Es real. Tú también, o... Yo soy terapeuta, no soy psicóloga, pero sí me he especializado en Bueno, que tú seas terapeuta, con otro énfasis un poquito distinto, que yo sea periodista, o que Juanjo sea, no sé, ingeniero, como que todos nos necesitamos entre nosotros, ¿sabes? Como que no es casualidad, entonces como que
traer eso a la mesa es nuestra responsabilidad al servicio de los demás. Ya lo que pase de ahí para adelante, pues en mi caso no es mi responsabilidad, ¿cierto? Siempre digo como que nos falta mucho criterio para discernir con qué me quedo y con qué no. Porque entonces siempre empezamos a escuchar como estos absolutos de es blanco o es negro. Por eso al principio les decía, es que es muy difícil catalogar la relación con el cuerpo como buena o mala cuando hay tantos matices en la mitad. Total. Y sobre todo cuando nos comparamos constantemente con los demás y con lo que vemos hoy en día, sobre todo en redes sociales. Así es, Laurillo. Me haces pensar pues como de cómo surge el cuerpo que somos y esa responsabilidad que nosotros sentimos. Yo me acuerdo que el cuerpo que somos nace en el 2016, pero me acuerdo que realmente pues ese fue el nacimiento oficial donde le pusimos el nombre al cuerpo que somos, hicimos nuestro primer grupo de mujeres, pero realmente pues yo creo que Lili está de acuerdo conmigo, nació mucho antes, nació realmente, pues Lili tuvo un trastorno de la conducta alimentaria pues muchos años. Yo me fui a estudiar a Londres, me especialicé en trastornos de la conducta alimentaria, empecé a estudiar qué es esto de la relación con la comida, la relación con la imagen corporal, con el cuerpo, cómo así que hay una psicología detrás de eso. Y para mí fue como un aha moment, ¿cierto? De cómo así, yo puedo realmente vivir más en paz si yo sé de esto y de esto y de esto, yo ya no tengo que vivir mortificada por lo que como o por cómo me veo. Y entonces el cuerpo que somos, y entonces yo me acuerdo, empecé a poner cosas como en Facebook en esa época de, no sé, quiérete como eres, alguna frasecita, y entonces me acuerdo que Lili y yo nos conocemos desde muy chiquitas, y entonces claro, entonces Lili me buscaba, y entonces yo creo que el cuerpo que somos nace así un poco como tú, como nació It's Laura V, pues y todo el universo que ya nos contarás, pero con un deseo de, como con una sensación de responsabilidad de, ay, si yo siento que esto le puede servir al mundo, ¿cómo no compartirlo? Yo me acuerdo que siempre contamos esta historia de, yo llegué de Londres, unimos fuerzas y dijimos, listo, hagamos un grupo para mujeres, porque si compartimos esta información, yo me quedo tranquila con que 6 mujeres sepan un poquito de esto y yo ya me puedo ir a la tumba en paz. Pues sí me entiendes, obviamente eso ya fue hace 10 años y hemos impactado a muchas más mujeres y muchas más personas, pero aún seguimos con este llamado de, por favor, conozcan esta información. Nosotros somos responsables de ponerla ahí al mundo y como tú dices, ya cada quien asume la responsabilidad de cómo la usa, de si la sigue usando, de cómo aplica esas herramientas en la vida, pero no nos podíamos quedar como calladas porque sabemos el impacto tan profundo y lo vemos en muchas personas que han pasado por el cuerpo que somos, que es un antes y un después, un poco como tú sientes o sentiste con tu proceso psicológico y con la terapia, y que incluso a partir de eso muchas personas que han salido en el cuerpo que somos han querido incluso compartir invitar o crear incluso sus propias comunidades para seguir promoviendo, pues, no sé, la salud en todas las tallas, el respeto por el cuerpo, o tener una mejor relación con el cuerpo y la comida, o compartir cómo han atravesado un trastorno de la conducta alimentaria, porque a la final, cuando se vive en carne propia, la experiencia habla mucho más que 1000 libros de lo mismo, ¿no? Pues como... Entonces, bueno, Lau, que nos parece pues muy inspirador escucharte y yo quisiera que ya también nos contaras un poco de cómo ha sido esto de compartir esto en redes y la manera en que lo compartes, como te decíamos, nos inspira mucho tu manera de compartirlo porque también te muestras muy tú y sé que eso es un reto a la hora de aparecer frente al mundo, pues incluso hay veces para nosotras somos como si estoy diciendo bien, pero o no, si estoy hablando o si estoy bien vestida, y pues yo sé que todos de alguna manera tenemos como una fijación en eso, pero cómo hacerlo así de una manera más auténtica, pero también más criteriosa, no sé, cómo... Siento que mostrarse de manera auténtica es hacer muchas renuncias, es renunciar a tener el control de cómo te perciben otras personas. Y siento que al principio uno sí tiene esa palabra que usaste ahorita, hipervigilancia, de querer controlar todo, querer controlar qué palabras voy a decir, cómo voy a aparecer, qué tengo puesto, cómo me veo, cómo está mi pelo, cómo estoy, o sea, como que querer controlar todo eso con el fin de
controlar la percepción de los demás, o sea, con el fin de que el otro no piense que estoy desarreglada, que me veo fea, que no sé de qué estoy hablando, o sea, que todas estas cosas que se le vienen a uno a la cabeza, entonces implica renunciar a eso y es un alivio porque al principio, y uno lo ve, si ustedes me estoquean hasta abajo, como que antes yo era como maquillada, súper peinada, o sea, como que no había video donde yo no apareciera como presentadora de televisión, pues como que es esa imagen que uno cree que debe darle al mundo. Y después yo dije, es que yo no quiero que a mí nadie me vea por linda. No estoy diciendo pues que sea la más linda, pero yo no quiero que a mí alguien se quede conmigo solamente porque tengo un buen cuerpo, porque tengo ropa de marca, porque estoy bonita o porque tengo una vida de lujo, ¿cierto? Yo quiero que quitemos esa cáscara y la gente se quede con lo que quiero decir, el mensaje, ¿cierto? Entonces, cuando tú ya empiezas a aparecer en pijama, despelucada y fea, solamente se van a quedar los que en verdad quieren escuchar el mensaje. Y también como audiencia constantemente estamos en las redes sociales buscando como ese permiso, no sé, o sea, como que, ay, ¿cómo así? Si ella sale así, pues yo también. Así es. Si Laura sale en pijama, despelucada con lagañas, pues de pronto yo no tengo que tenerlo todo resuelto, de pronto yo ya no tengo que parecer tan perfecta, ¿cierto? Pero siento que las redes sociales nacieron como una migración de la televisión, más o menos, ¿cierto? Entonces, y en televisión todo era impecable. Sí. Las mujeres más impecables, el maquillaje más impecable. Entonces, como que al principio era así y después la gente se empezó a cansar y la gente ya no conecta con esas cosas tan aspiracionales y tan irreales. La gente conecta con las personas que tienen problemas. Entonces, cuando yo salgo a decir en redes sociales, creo que eso fue en diciembre, yo decía, es que tengo una deuda de 36 millones de pesos, todo el mundo, pero como, o sea, entonces hay de todo, ¿no? Todo el mundo como, wow. Y yo debo 800,000 y no puedo dormir, ¿cierto? Y wow, ¿y tú cómo vas a salir a decir eso? Y esta vieja tan irresponsable. Entonces te pones en una posición de vulnerabilidad, esa es la palabra, porque tú te vuelves vulnerable a que mostrarte tal cual eres, con los problemas que tienes y con las cosas que te pasan, pues puedas recibir todo tipo de cosas. ¿Qué pasa? Eso va a incomodar a mucha gente. O sea, ver a una persona que es real incomoda. ¿Por qué? Porque muchas veces, o sea, esto sí ya es pues como yo creyéndome la psicóloga, pues como que cuando yo veo a alguien ser completamente transparente y honesto, me incomoda que yo de pronto no me esté dando el permiso de serlo, ¿cierto? Eso a mí me pasaba con una creadora que es de Manizales también, ella se llama La Rubia Inmoral, y ella hacía contenido como muy tosco, como diciendo las cosas demasiado directas, y a mí me causaba un fastidio. Y después como que logré discernir ese fastidio, y yo dije, a mí me da envidia. A mí me da envidia. A mí me da envidia que ella diga las cosas al calzón quitado, que ella se dé el permiso de decir y hacer lo que se le dé la gana. Y esa incomodidad es esa envidia. Entonces como que es este juego en el que como me muestro de una manera que sea auténtica, que sea verdadera, contando mis problemas y al mismo tiempo pues me protejo, porque es muy duro, o sea, te van a tirar muchísimas más piedras. ¿Qué pasa? Cuando tú solamente te muestras linda, solamente muestras los éxitos, todo, pues probablemente no te caiga nada de odio, de hate o de controversia, pero cuando tú ya estás mostrando cosas tan vulnerables de tu vida, pucha, o sea, es como mostrarte en pelota y quedar, o sea, como yo le diría, como ponérselos en bandejita de plata para que te vuelvan nada. Entonces ahí es donde uno ya tiene la tarea de discernir como, ok, qué opiniones valen la pena, qué opiniones no valen la pena. Estar en redes sociales constantemente expuesto es un reto. Total, sí, eso te quería preguntar. Cabeza. ¿Cómo ha sido tu proceso también? O cuéntanos un poquito cómo es vivir detrás de cámaras o detrás de redes siendo una creadora de contenido. Pues pucha, siento que es el trabajo más privilegiado del mundo, sí. O sea, yo pues me puedo despertar a las 8 de la mañana, ya solo con decirles eso, pues, o sea, es mi privilegio más grande, poderme, no tener que madrugar es como el privilegio de la vida. Sí. Pero al mismo tiempo tiene muchas, otra vez la palabra, renuncias un montón a tu intimidad, renuncias a la tranquilidad que te trae la privacidad, ¿cierto? Entonces siento que ha sido un proceso de descubrir qué vale la pena y qué no.
Yo vivía en México, hace 2 años llegué a vivir a Medellín. Yo no soy de Medellín, soy de Manizales, o sea, estoy aquí. Como turista Sí, todavía. casi. ¿Y por qué? Sí, porque yo dije, Team María dos Pingües, yo no quiero ir en Bogotá, no quiero ir en Manizales, me voy para Medellín, así llegué. Y yo dije, bueno, voy a tomar este proyecto, ahora sí, en serio. Yo voy a vivir de las redes sociales. Y yo empecé a tratar este proyecto como un trabajo. Todos los días me bañaba, me arreglaba, 3 videos al día estaba subiendo en TikTok. Dele. Y digamos que entre comillas lo logré. Pues como que crecí una audiencia, las marcas me empezaban a contratar, cosa que uno cree que es pues el sueño de la vida. Después me di cuenta que no era así. Y sacrifiqué muchas cosas en el camino, ¿cierto? Sacrifiqué grabar todo. Todo plan con amigas, con familia, con mi pareja, ahí estaba el celular. Y el año pasado incluso que me casé, registré todo como ese proceso de casarme y mi hermana fue y me ayudó a crear contenido de la boda súper bacano y empecé a publicar eso y ahí fue cuando llegué como a las manos oscuras del internet y ahí fue que yo me asusté y yo dije, uy, ¿en qué me estoy metiendo? ¿Qué te asustó? O sea, ¿Qué pasó en ese momento? No, la gente empezó a comerme viva. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Pues es que otra vez se los puse en bandeja de plata. Les puse en bandeja de plata la cosa que para mí es mi tesoro más grande, que es mi matrimonio, mi relación. O sea, como que era algo tan mío y lo puse público y yo dije, ¿para qué? O sea, ¿para qué? Entonces desde ese momento me empecé a cuestionar muchísimas cosas, como creo que fue como para la muestra un botón, creo que ese fue el botón de muestra, como mira Laura, tú en qué te estás metiendo, ¿tú quieres esto o no quieres esto? O sea, esto implica ser una persona que vive de las redes sociales, ser una persona que vive de mostrar su vida en redes sociales. Entonces el año pasado llegué a la conclusión que yo quiero una vida muy lujosa y que los lujos en la vida son tener privacidad y tener una vida por fuera de redes sociales, una vida offline. O sea, esa fue la conclusión a la que yo llegué el año pasado y yo dije, bueno, ahora ¿cómo voy a hacer esto? Claro. Porque me metí en esta vaca loca donde yo vivo de redes sociales. Ahora, ¿cómo me voy a salir de esto? Vivo de redes sociales mostrando mi vida. O sea, todo lo contrario. Sí. Entonces empecé este año, desde diciembre, como, ok, quiero transformar este proyecto en cosas que sean mucho más significativas. Mi sueño algún día es cerrar por completo TikTok, o sea, como que no volver a entrar a esa plataforma en mi vida, porque hay otras maneras de cumplir el propósito de entregar lo que sé. Y hay plataformas que simplemente no son tan amigables con esa vulnerabilidad, ¿cierto? Que te siguen comiendo vivo. Entonces, es muy teso uno decirle a las personas, muéstrate tal cual eres, que seas auténtico y seas vulnerable, cuando al mismo tiempo no podemos negar que hay un mundo allá afuera que te quiere comer vivo y que te quiere ver fallar y que te quiere ver, te quiere criticar absolutamente todo lo que haces. Entonces es ese balance de, ok, ¿cómo puedo cumplir ese propósito por otros medios? ¿Cómo podemos traer esto al mundo físico? ¿Cómo podemos hacer un conversatorio con personas reales? O sea, ¿cómo podemos como migrar otra vez de esa virtualidad a la presencialidad? ¿Cierto? Siento que desde la pandemia 2020 todos nos fuimos para el celular y todo en el celular y todo en el celular y todo virtual y clases virtuales y talleres virtuales, y fue muy útil porque al mismo tiempo nos permitió a todos acceder a mucha más información que antes no, pero siento que ahorita ya tenemos como esa necesidad de venga, contacto veámonos físico. en persona, venga, o sea, grabemos esto en persona, menos personas pero más calidad. Entonces es como esa migración que he empezado a tener, y digamos que yo tengo el criterio, lo he aprendido, pero pucha, la gente que solamente consume, de pronto no. O sea, ¿con quién te estás comparando? ¿Qué estándares estás teniendo para ti, incluso para cómo te ves, para tu cuerpo, para tu vida? ¿A partir de qué? Porque es que uno nunca, o sea, todo lo que uno ve tiene un costo. Todo tuvo un costo. Entonces tú ves a alguien con la vida perfecta, con el esposo perfecto, con el cuerpo perfecto, y no sabes qué le está costando a esa persona. Me imagino que ustedes sabrán mucho más de eso que yo, pues porque les llegan pacientes, me imagino, con esta perspectiva de estoy viendo esto, me estoy comparando con esto, y es muy teso porque pues hay muchas cosas que uno literalmente no ve
detrás de la pantalla. Lauris, me gusta mucho lo que acabas de decir porque a la final, y nos pasa mucho con la apariencia, el cuerpo, y es que no alcanzamos a dimensionar el costo que tiene, y no solo, pues si no hablamos de costo ni siquiera, hay veces, ni siquiera monetario, sino de las implicaciones que tiene uno mostrar o tratar de mostrar una vida de X manera, o tratar de mostrar un cuerpo o de tener un cuerpo de X manera, pero las implicaciones y el costo tan alto que eso puede tener son enormes. Obviamente nosotros desde el área de la salud mental todo el tiempo nos estamos enfrentando a los costos que implica tener cierta apariencia o aparecer de cierta manera en la salud mental. Y no solo mental, pues porque a la final somos uno, ¿cierto? Es decir, y en la salud física, ¿cierto? De cómo muchas personas por tratar de tener ciertos estándares de belleza ponen su vida en riesgo, su salud mental, su salud social, pues como a nivel relacional, su estado de ánimo, con ese intento, como casi que si volvemos al principio, creyendo que si modificamos el cuerpo, eso nos va a garantizar no solo autoestima, sino también éxito, pertenencia, amor, tener una vida de lujo, ¿cierto? Como, y pues, y a la final, cuando nosotras que sí vemos ese lado, pues que nos comparten desde toda la vulnerabilidad y nuestros pacientes es como, ¿y qué es eso que no vemos? Y que a la final yo creo que por eso es tan importante tus palabras y que estés aquí hoy, porque qué rico como que juntas les podamos mandar un mensaje a nuestra audiencia de cómo cuidarnos frente a esas presiones, frente a esas redes sociales incluso, sí, frente a las redes sociales, frente a las presiones de este aparecer o aparentar a toda costa, pues porque a la final yo creo que todos hemos vivido esas implicaciones. Entonces, pues no sé, Lauris, ¿qué se te ocurre en ese sentido de cómo podemos cuidarnos, sea que quienes nos oigan pongan su vida a, pues como, o sean influencers se expongan o no, ¿cierto? Porque a la final también las redes, aunque nosotros no estemos ahí expuestas, el estar ahí envueltos también trae un montón de implicaciones, así no la mostremos al mundo, pues. Es el criterio, o sea, es saber que estoy recibiendo un pedazo de información y necesito tener criterio de entender que es un fragmento de la vida de alguien y que no tengo ni idea de lo que está pasando detrás de esa cámara. Y siento que lo que decía ahorita nos falta seguir a tocar pasto, es como, o sea, realidad. Si te estás comparando, por ejemplo, si yo sigo a la fitness número 1, al chef número 1, a la nutricionista número 1, al artista número 1, al cantante número 1, estoy creando un entorno social que es completamente irracional en el mundo físico. O sea, en el mundo físico yo me comparo con mis hermanas, el salón del colegio de pronto, mis compañeros de oficina. O sea, el círculo social en la vida física es muy diferente a ese círculo social que estoy creando en la virtualidad. Entonces yo, un ser humano mortal como cualquier otro, me estoy comparando con el mejor de cada una de las categorías, no solamente del cuerpo, de lo que sea, sino de todo, el que mejor cocina, el que mejor baila, el que mejor hace. Entonces esas comparaciones no son racionales. ¿Qué pasa? Cuando yo ya me comparo con un entorno físico, pues es mucho más realista y mucho más sano, porque también cuando me comparo con mis amigas, por ejemplo, también les conozco la vida detrás. Claro. Yo tengo una amiga que es supremamente exitosa económicamente y me comparo con sus ingresos, por ejemplo, pero al mismo tiempo tengo la información de lo que a ella le ha costado eso, le ha costado tiempo con su familia, le ha costado tiempo con su pareja, le ha costado varias relaciones. Entonces como que es mucho más realista traer ese entorno social otra vez al mundo real, saber que ese entorno que estás generando socialmente en las redes sociales pues es muy imposible, o sea, es como muy irrealista. Dices algo que me encanta, Lau, y es ser críticos. Total. Es como ese criterio y sobre todo de esa comparación del 2% de la vida de los mejores, ¿cierto? Es que así te compares con los 10 mejores en las diferentes áreas, estás viendo
un 2% y que muchas veces no se muestra lo que tú dices, esa vulnerabilidad y esa exposición, porque sí tenemos que ser pues como honestas en que en las redes sociales mostramos siempre lo mejor de nosotros, y lo no está perfecto, mal. no está mal, O sea, pero también es como consumidores, ¿cuál va a ser nuestro criterio? ¿Cierto? Que si vamos a hacer críticas frente a lo que vemos y a dónde le vamos a apuntar, qué realmente nos nutre, qué nos hace pues daño, qué hace que nosotras nos inspiremos a ser mejores personas, o cuáles son las cuentas que definitivamente no nos ayudan tanto, y ese es el criterio. Nosotras en el cuerpo que somos siempre decimos no hay contenido bueno o malo per se, es cómo nosotras como consumidoras nos relacionamos con ese contenido, y yo creo que ser críticos es el mejor camino para tener una relación por lo menos tranquila y sana con las redes sociales. Total. Y nunca sabes si la foto, o sea, aparte hoy en día con la inteligencia artificial, total. Tú nunca sabes qué está editado, nunca sabes de realmente cómo se ve esa persona, no sabes si esa persona tiene un trastorno de la conducta alimenticia, que muchas personas lo tienen y nosotras no lo sabemos. Así es. No sabes si se están inyectando, o sea, como que no tenemos el conocimiento de cuáles son los medios por los que se están llegando a eso. Y al final yo digo, pucha, ¿sabes qué? Yo creo que yo prefiero mi tranquilidad que tener un cuerpo de escultura, ¿cierto? Y también cambiar un poquito la perspectiva, que eso sí, ya para cerrar, es algo que comparto mucho en mis redes sociales, es como, ¿yo por qué voy al gimnasio? Yo no voy porque a mitad de año me quiero tomar una foto en bikini, quiero que se me vea el cuerpo perfecto, pucha, yo quiero que mi corazón me aguante un accidente cardiovascular, no sé, o sea, como que quiero preparar mi cuerpo para la vida. O sea, yo quiero cargar mis maletas cuando sea grande, yo quiero viajar sola, yo quiero tener esa autonomía que también para mí es un privilegio, pues como siendo más adulta, y solo por eso es que yo quiero hoy en día, por los resultados a largo plazo, tener una salud que me permita mucha vitalidad, tanto en este momento como a largo plazo. Entonces, es también el mensaje que siempre quiero dar, es como, pucha, no es para allá, no es para la Laura de allá, no es para la foto de Instagram, no es para aparentar, es para tener una vida más vital a largo plazo. Así es, y de esa misma manera, la relación con el ejercicio, con el movimiento, con el cuerpo, es mucho más sostenible, porque lo que solemos ver es que si lo hacemos solo para la foto, para el evento, para las vacaciones, vuelve y empieza el efecto rebote, o vuelve y empieza como ese látigo después, o esa insostenibilidad, pues porque muchas veces las personas hacen unos esfuerzos ultra exagerados para lograr esa foto de ese momento o para estar en ese paseo, y a la final eso no es sostenible. Yo estaba en paseos con amigas que están, o sea, que yo digo, ¿qué le pasa? No, es que estoy mareada. ¿Por qué? No, es que llevo 2 semanas sin comer para venir a este paseo. Y yo, perdón. Sí, o sea, eso no lo podemos normalizar, no. por favor, no. Y aparte es algo que, que tiene mucho que ver con la autopercepción, ¿cierto? Yo nunca he ido a una playa, pues, y me he puesto a mirarle el cuerpo a otras mujeres. Ay, no, pues yo estoy demasiado ocupada haciendo lo que yo estoy haciendo, tomándome mi limonada de coco, leyendo, bronceándome. O sea, de verdad, como que es más como la percepción de nosotros mismos a lo que los demás perciben de nosotros. Y al final, como que siento que vernos mejor nos da la falsa perspectiva de que somos más merecedores de simplemente recibir cosas buenas y de recibir amor. Y pues no es así, o sea, que eso es lo más triste, ¿no? Como que tengamos esa perspectiva cuando en verdad pues todos somos igual de merecedores de amor, y quien no lo sepa ver así, pues entonces creo que el problema es el otro y no uno. Total. Así es. De acuerdo. No, yo quisiera seguir conversando contigo infinitamente, además porque justo ahorita hablábamos de pues que nos encanta que las personas, que esta sea una invitación también para que las personas se conecten con tu podcast, a las buenas y a las bravas, porque no te imaginas yo cómo me sentí identificada, o sea, soy yo, tú, yo, somos una, pues como con muchos temas que conversas, y que incluso nosotros trabajamos desde el cuerpo que somos, desde una mirada de también como muchas maneras de ser, como el perfeccionismo, como esta indecisión, o sentirnos insuficientes, o esta presión en las redes, veo como tanta conexión de los temas que tú hablas en tu podcast y en tus redes,
que me encanta que las personas que nos estén oyendo, por favor, después de este episodio, se vayan a oír el de Lauris, porque me encanta también la manera en que lo abordas, porque obviamente es desde la experiencia, pero también te informas, entonces es un buen mix y además pues que tienes una habilidad enorme para comunicar y eso hace que pues que cuando te oigamos sea como música para nuestros oídos. Me encanta, Sí, muchas gracias. Gracias a ti por estar acá. Si nos recuerdas espero. las redes para que las personas que de pronto no las sigan te sigan y puedan Me ver pueden todo tu encontrar contenido. en Spotify y en YouTube, mi podcast que se llama A las Buenas y a las Bravas, o en redes sociales, en Instagram me encuentran como @itslaurav, @its Laura de pequeña. Ay, Lau, muchas gracias por estar A acá. ustedes por la rico. invitación, Sí, me quedó gracias. faltando. Ay, A mí Me quedó también. faltando otro episodio. Fue to be To be continued. continued, puede ser. Sí, total. Nos vemos en un próximo episodio. Chao. Chao.